Quiero iniciar con un versículo, Isaías capítulo 10, versículo 27, que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, el yugo que se pudrirá a causa de la unción. Y bueno, quise citar este versículo porque cuando estaba comenzando en el Evangelio, por primera vez escuché la palabra unción, me hablaban mucho de la unción y, y yo entendía que era como algo especial. Bueno, vamos a estar hablando de eso, que el Señor tenía sobre uno. Y yo comencé a anhelar la unción, y este versículo, sobre todo cuando dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción, o sea, toda opresión que había en mi vida, que estaba comenzando el Evangelio, toda opresión se iba a pudrir, se iba a acabar a causa de la presencia del Señor. Y yo comencé a anhelar la unción. Incluso en esa época se puso de moda un libro, todavía lo editan, que se llama La unción, de Ben Hinn, un televangelista americano. Y bueno, yo comencé a leer todo esto, era la apertura del Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo, vino la unción, después de otro libro, la sangre y todo esto. Y bueno, estábamos llenándonos de conocimiento porque queríamos la unción, queríamos ese poder de Dios operando en nuestra vida. Cuando fueron pasando los años, no sé si madurando, pero bueno, conociendo, me di cuenta que no era solamente tener al Espíritu Santo, se necesitaba y lo clave era que el Espíritu Santo se nos revelara a través de la Escritura, para que así fuera transformado nuestro corazón. Unción, presencia de Dios, dones, talentos, sin la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida, nos hace vulnerables, nos puede llevar eso a nuestra propia destrucción como ministros y como personas. Entonces, por eso es clave que nosotros en nuestra vida cristiana podamos entender el rol, el espacio que cada uno de nosotros estamos desarrollando o cumpliendo, y bueno, también lo que Dios nos ha dado, cuál es el rol de cada uno, porque podemos convertir lo que Dios nos ha dado en ídolos, nos puede desenfocar y dejar de entender realmente el propósito. Por eso, en el mensaje anterior, el domingo anterior, estábamos hablando de los símbolos del Espíritu Santo. Y bueno, mencionábamos la importancia de la paloma, del viento, del agua, como símbolos. Eso nos habla en las revelaciones que tenemos, o aún al hacer la exégesis de la palabra, como símbolos del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser precisos. ¿Dónde está? ¿Dónde son? Si son símbolos, ¿dónde son solamente palabras que se utilizan para relatar? Porque si no, podemos armar toda una doctrina de donde no debemos tomarlo. Yo citaba, por ejemplo, el caso del león. En el Antiguo Testamento se menciona el león y nos habla del león de la tribu de Judá, y es una revelación de quién es el Mesías, de quién es Jesús. Pero en el Nuevo Testamento vemos que se hace referencia al león como el devorador, el diablo que viene a robar, a matar, a hurtar, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que saber la simbología donde se ubica. Si hacemos una buena exégesis, un buen examen, una buena interpretación de la palabra, no nos vamos a confundir y no vamos a terminar haciendo doctrinas donde no las hay. Entonces, bueno, uno de los símbolos, como les decía desde el domingo anterior, es la unción, es el aceite. Y bueno, mencionamos que el aceite era usado, tuvo varios usos, ha habido como una evolución de los usos del aceite. Inicialmente, según se sabe, el aceite fue utilizado precisamente para como embadurnar o perfumar los animales también, y también se utilizaba dentro del rito. ¿Por qué? Porque el aceite
alejaba las larvas de las moscas, de los parásitos. Entonces los pastores ponían aceite en algunas partes, como las fosas nasales, cerca de la boca y los oídos de sus ovejas, para que las moscas y todos estos animales no colocaran sus larvas. Porque si colocaban las larvas, bueno, había una infección y la oveja moría, ¿cierto? Y bueno, también eso tiene su simbología y su enseñanza, ¿cierto? Mientras tengamos la presencia del Señor en nuestra vida, eso evitará que vengan gusanos, que venga contaminación y una cantidad de cosas en nuestra vida que a la larga lo que produce es nuestra muerte espiritual. El aceite, se habló de unción para entender que era como un perfume. De hecho, cuando se habla muchas veces, para mí, yo les contaba el domingo anterior que no era muy grato el saber que me iban a echar aceite Z o aceite de cocina encima. Y yo decía, pero ellos se bañaban en aceite. Bueno, es que el aceite al que hace referencia era un perfume. Es algo tan sutil y tan de buena calidad que precisamente era un perfume. Entonces es como cuando nosotros nos perfumamos. Así era el tema de ungirse o echarse aceite. Esta palabra unción viene, sobre todo en el Nuevo Testamento, de la palabra griega crisma, que significa ungüento. Hace referencia al ungüento con el cual se ungía no solamente a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes en el Antiguo Testamento, sino con él se preparaba como una base con hierbas aromáticas. Esto se mezclaba y se utilizaba de manera especial en algunos momentos. Por ejemplo, vuelvo y digo, cuando se iba a ungir un rey, ¿cierto? Se iba a reconocer un rey, se le ponía aceite. En el Nuevo Testamento nosotros también vemos por allá en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, que se nos dice que unjamos a los enfermos, ¿cierto? Entonces utilizamos el aceite para ponérselo a los enfermos, declarando, bueno, todo lo que esto significa. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando estaba estudiando este tema, me di cuenta cuánta profundidad tiene y hemos olvidado, ¿cierto? Cuánta profundidad a veces desconocemos. La gente dice, bueno, échame aceite, pastor, únjame, échame aceite. Y desconocemos toda la profundidad que esto tiene y significa. Y es lo que yo quiero en este momento y el propósito de esta enseñanza, no solamente hablarnos toda la significancia, toda la importancia dentro del tema del avivamiento, de la unción, sino también que podamos entender y comprender cuando hacemos todas estas cosas qué significa, qué demanda Dios de nosotros y qué efecto puede traer también en nuestra vida. También se utilizaba la unción o el aceite como parte de la consagración de cosas o de personas. Bueno, eso vamos a estarlo viendo en Éxodo, en el capítulo 30, por allá en el versículo 29. Poco a poco iremos desarrollando esto. Ahora, quiero citar o que leamos otro versículo que es clave dentro de esta porción, que es Éxodo capítulo 30, versículo 22. Bueno, ahí lo tenemos, vamos a estar teniéndolo en la presentación. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 y según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, y será el aceite de la unción santa. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo entendemos? Bueno, yo quiero siempre mirar el contexto. En el contexto en que esto fue dicho, que es en el contexto de Éxodo, usted sabe, Éxodo relata no solamente la salida del pueblo de Israel, ¿cierto?, de Egipto, sino también cómo Dios le fue dando parámetros para organizarlos y para poner cada cosa en su sitio. Y era importante entender esto, ¿por qué? Porque los israelitas los judíos acababan de salir de
Egipto, y en Egipto todo era pagano. Ellos salieron con costumbres paganas de Egipto. Muchas de las cosas que tenía eran parte de lo que era el rito y toda la religiosidad y bueno, todo esto que tenía Egipto ahí, a pesar de que ellos vivían aparte, ellos lograron mezclarse, toda esta cultura egipcia hizo parte también de ellos. Entonces, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, no para que sigan con las mismas prácticas, con las mismas tendencias, sino todo lo contrario, para comenzar a apartarlos de esas costumbres y comenzar a darle una identidad, la identidad del pueblo de Israel. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo nos convertimos a Jesús, ¿cierto? Porque la gente dice, pero ¿por qué has cambiado? Porque ya no eres el mismo. Claro, porque es que muchas de las costumbres y de la cultura y bueno, de las prácticas que teníamos antes, precisamente comienzan a salir de nuestra vida. Nosotros comenzamos a salir, como dice, o contextualizando, comenzamos a salir de Egipto. Comienza nuestra vida a ser diferente, comenzamos a tener una identidad, una visión, un comportamiento conforme a lo que Dios está demandando de nosotros, no a la que todo el mundo tiene. La gente dice, pero es que todo el mundo lo hace. Sí, precisamente, todo el mundo lo hace, pero tú y yo, que somos seguidores de Jesús, ahora comenzamos a tener una vida diferente. Y parte de ese proceso de sacar todo lo contaminado o toda la cultura o todo lo que antes hacíamos o todo lo que hay en el mundo, salir de ahí es lo que precisamente se llama el proceso de santificación. Santificación santo es un apartado. Entonces, santificación es el proceso en el que vamos saliendo de nuestras costumbres. Por ejemplo, en el caso mío, yo me convertí o conocí a Jesús a los 23 años. Entonces fueron 23 años antes de toda la cultura, de todo lo que había en la universidad, donde estudié, en el colegio, en el mundo, mis amistades, donde me crié. Eso era lo que había en mi cabeza. Entonces yo me convierto y a partir de ahí comienza un proceso de santificación, comienza mi vida a ser transformada. Ya lo que antes me gustaba, el trago, estar en la parranda, estar en esto, comienza a cambiar. Ya no fue que alguien me ordenó, tienes que dejar, no, fue un proceso natural. Ya yo no me sentía cómodo en la fiesta, ya yo no me sentía cómodo cuando estaban mis amigos morboseando, piropeando y todas esas cosas que usualmente se hacen en las fiestas o en muchos lugares. Entonces, ese proceso de ir saliendo de eso, muchas amistades se acabaron o nos distanciamos. ¿Por qué? Porque ellos ya no hablaban el mismo idioma. Yo me sentía incómodo con algunos lenguajes, conversaciones. Entonces, y ellos ya no se sentían cómodos porque no podían hablar y hacer todo lo que antes hacían delante de mí. De hecho, muchos de ellos ya ni me invitan a sus casas ni nada, porque ellos sienten que ya no hablamos lo mismo. Ellos prefieren invitar y compartir con gente que habla lo mismo que ellos, que critica lo mismo, que se burla de lo mismo. Entonces, ese proceso de cambio que se da naturalmente en aquel que está siguiendo a Jesús, se llama santificación. Y parte de este proceso de santificación que estaba viviendo el pueblo de Israel, una de las cosas en las cuales ellos consagraban, o una de las formas como ellos consagraban y realmente cortaban con esas raíces, era el ungir, el poner aceite sobre aquellas cosas y aquellos que iban a ser los sacerdotes. Ahora se convertían en los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces, bueno, por aquí mismo en esta porción que estamos, donde estamos en Éxodo capítulo 30, estoy leyendo, bueno, ya había leído hasta el versículo 25, aunque no está en mis apuntes, yo quiero leerte otra parte. Dice en el versículo 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas, y todo lo que tocare en ellos será santificado. Es ese proceso de apartarlos, ¿cierto? Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, mi sacerdocio. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este es mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. O sea, él estaba hablando de que este aceite
Ahora, cada vez que se dedicara, se consagrara, iba a ser apartado para propósitos divinos. Pero también esto, en el contacto del Nuevo Testamento, todo eso también tiene una significación. Y es lo que vamos a estar hablando. No es una cosa que hacemos religiosa. Una cosa religiosa es aquella que tú haces por costumbre, pero tú no sabes por qué la haces. Ah, no, yo levanto mi mano porque todo el mundo levanta las manos. Ah, yo me echo aceite porque todo el mundo en la iglesia se oye hasta bien, se oye como santo, ¿cierto? No, nosotros tenemos que hacer las cosas porque entendemos la significación, por qué Dios lo estableció. Por ejemplo, cuando tenemos la cena del pan y el vino, ¿por qué lo compartimos? Hay gente que de tanto hacerlo pierde la significancia, lo que eso significa, y ya lo hace como una cosa rutinaria. Y no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que cada vez que nosotros tenemos estas prácticas como el pan y el vino, o ungimos, entendemos el propósito por el cual el Señor nos lo regaló. Ahora, quiero decirte que este aceite tenía unos ingredientes. La porción nos dice que eran 5 ingredientes. Por ejemplo, la mirra, la canela, la aromática, el cálamo, la casia y el aceite de oliva. Realmente el aceite de oliva era como el líquido donde los otros se iban diluyendo, ¿cierto? Donde se iban diluyendo todos ellos. Pues es interesante porque 5 ingredientes se habla en la tradición bíblica y representa la gracia de Dios. El número 5 representa la gracia de Dios. No podemos ganarnos la unción por la presencia de Dios o el Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo, por nuestro propio esfuerzo. Es Dios que es grande en misericordia, grande en gracia, que nos da la unción según que nosotros mismos nos entreguemos en sumisión a Él. Nosotros, en la medida en que nos entregamos a Dios, Él va haciendo su obra. ¿Entiendes? Siempre en la vida cristiana, como una vez aprendí, en la vida cristiana el crecimiento no es hacia arriba. El crecimiento es la medida en que nosotros bajamos la cerviz. Cuando nosotros bajamos, entre más somos sumisos a Dios, ahí vamos creciendo, vamos creciendo. Por eso Moisés fue un hombre súper manso, ¿entiendes? Porque a medida que fue creciendo, cada vez se doblegaba su yo, su altivez, su orgullo, no a lo que él quería, no a lo que él pensaba, sino a lo que decía Dios. Entonces, bueno, tenemos estos 5 elementos: la mirra, la canela, la aromática, el cálamo, la casia y el aceite. ¿Sabes una cosa? Cada uno de estos elementos nos enseña varias cosas. Pero bueno, lo primero que quiero resaltar, número 1, estos elementos, ¿quién fue el que se le ocurrió eso? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué está en esta porción de Éxodo 20? Bueno, porque precisamente Dios nos dio la fórmula. La fórmula esa de que el aceite de la santa unción debe contener aceite de oliva, casia, cálamo, canela y mirra. ¿Y por qué se le ocurrió a él poner eso? Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero yo siempre quiero que no pierdas de vista eso, de que hay un por qué Dios lo estableció y por qué Dios lo puso ahí. Entonces, es una fórmula de Dios, no es una idea del hombre. Ay, a mí me parece chévere ponerle aceite. No. Fue algo que Dios diseñó. Incluso, si tú te das cuenta, como leímos allí en el versículo 20, si no estoy mal, perdón, 23, están las cantidades. O sea, Él establece la proporción en la cual cada elemento es importante. Cada elemento es importante. Y también Él establece qué elementos van allí. Y lo más importante, cuál es la función que tiene cada elemento dentro de esa fórmula, dentro de esa combinación, ¿cierto? Dentro de esa preparación. Ahí, más adelante, en el versículo 33, dice, no lo tengo ahí en mi apunte, bueno, pero está en el cuadro, dice, cualquiera que compusiera el ungüento
semejante, y que pusiera de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es interesante porque nos está hablando que, en otras palabras, cualquiera que le diere uso, mal uso a la unción, a ese aceite, por decirlo de alguna manera, que el Señor les había dado. El que le diera mal uso, como por ejemplo llenarse de vanagloria o convertirlo en negocio, es una cosa que a mí voy a decirlo de esta manera, me ha pateado porque mucha gente convierte esto en un negocio, y a la gente también, la gente se molesta de que todo se convierta en negocio. Mira, te vendo el aceite de la unción, el que sana, el que quita, ¿me entiendes? No es correcto según lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Yo te digo, muchas veces me han invitado a que unja los hogares, a que ore por los hogares, y nosotros utilizamos el aceite, pero nosotros no cobramos por eso. Eso no es un negocio, eso hace parte de nuestra labor sacerdotal como ministros del Evangelio. Lo mismo los domingos, cuando podíamos reunirnos en congregación, en grupo, nosotros le decíamos a la gente, bueno, puedes pasar, quieres que oremos por ti, poníamos el aceite, pero eso no se cobra. Y nada, eso es parte del sacerdocio, porque la gloria y la honra de todo esto la merece y la tiene el Señor. Ahora, al primer componente del que quiero hacer referencia, no está en el orden que vimos en la anterior diapositiva, pero es el aceite. El aceite, ese aceite que nosotros tenemos, incluso el que tenemos en la mesa, utilizamos para cocinar, ese aceite de oliva es el resultado de que la semilla, la pepa, la cosa esa, la machacan, ¿cierto? Eso la machacan de tal forma que sale un aceite. Y eso nos habla de algo, ¿me entiendes? Para poder tener esa presencia del Señor, para poder tener el Espíritu Santo en los niveles que quisiéramos, para que podamos tener ese crecimiento en nuestra vida espiritual, hace parte de ese machacar, ese quebrantamiento. Por eso, cuando pasas tú procesos de dificultad, ¿cierto? A veces cuando tú sientes que machacan tu orgullo, lo que sale de ahí es como aceite. Es algo grato al Señor. ¿Okay? Ahora, lo triste es que a veces cuando está sucediendo este proceso, no sale el aceite, sino sale puro limón. Amargura en la gente, pero lo que debe salir de esos procesos en los que nosotros tenemos quebrantamientos, tenemos pruebas, dificultades, es ese aceite, ¿cierto? Eso que da gracia, eso que es la base de lo que estamos hablando, del aceite de la unción. Y eso pasa en nuestra vida. Ahora, el aceite de oliva también era utilizado como combustible. Las lámparas, bueno, usted sabe, por ejemplo, allá en el capítulo 25, si no estoy mal, de Mateo, que están las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Ellas necesitaban cargar su lámpara con aceite, y ese aceite era el aceite de oliva. Eso funcionaba como combustible, ¿cierto? Eso era lo que se utilizaba para encender la llama. Y eso nos habla de que la presencia de nosotros tiene que, cuando la presencia del Señor está en nosotros, nos enciende. Y por el contrario, cuando sentimos que no prendemos, que estamos como secos, es porque la presencia de Dios es necesaria en nuestra vida. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ven y visítanos. A veces para que llegue todo ese proceso de estar llenos de aceite, es necesario también que el Señor machaque algunas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Triture para que pueda salir el aceite, ¿cierto? Mucho de eso tiene que a veces que ser con nuestro orgullo, ¿cierto? No es como yo digo, a mi manera, y yo no creo, y yo no estoy de acuerdo, pero cuando Dios comienza a machacar para que salga el aceite, lo que resulta es una unción, es algo grato, es un aceite grato, que puede ser parte de ese elemento que da gracia, vida, como el combustible, como a la lámpara, ¿cierto? Ahora, ese aceite, todo lo que toca, lo pone a brillar. Cuando el aceite
llega a tu vida, todo brilla, ¿cierto? Incluso, yo ahora estaba pensando, ¿usted se acuerda de aquella propaganda que habla de la resequedad, ¿cierto? Que pasa un caimán o un cocodrilo, pero con el aceite, pues se vuelve todo como tierno, ¿cierto? O como ¿cómo decir? Esa crema que humecta, ¿cierto? Y muchas veces así necesitamos en nuestra vida, ¿cierto? Estamos resecos como la piel del cocodrilo, como esa hoja reseca, y el aceite comienza a darle no solo brillo, sino vida y flexibilidad, ¿cierto? Quita la resequedad. Necesitamos ese aceite que resulta del quebrantamiento, que trae combustión a nuestra vida y que sí es clave para que nosotros podamos seguir adelante en nuestra vida como cristianos. También el aceite de oliva es saludable, incluso en algunos tipos de heridas, eso era lo que colocaban. Cuando habla de ungüento basado en aceite, muchas heridas, ¿cierto? Cuando una persona se quema, no le ponen alcohol, no le ponen todas estas cosas, le ponen aceite para que las heridas se vayan sanando y puedan incluso cicatrizar, las vendas no se peguen, etcétera, etcétera. Y bueno, como yo les decía, el aceite era muy usado también dentro del rebaño. El otro elemento que se utiliza era la mirra. No sé si puedes ver esa imagen que está ahí, y si tú ves la imagen de esos como cristales, eso es la mirra, y es muy utilizada en nuestras naciones cuando hacen los inciensos, ¿cierto? Lo han cristalizado de esa manera para luego volverlo incienso. Bueno, de hecho, ahí mismo en el capítulo 30, más adelante habla del incienso, que también estaba compuesto de mirra. La mirra es una resina tomada de la corteza de la mirra. O sea, ellos hacían unas incisiones y botaban como una resina, o como diríamos en nuestro argot, como una leche, como una goma, y esa goma pues la sustraían y la convertían en algo manejable. Es interesante porque esa mirra tiene varios usos. Uno de los usos que tiene es de perfume, y el otro es de carácter médico, como aséptico, o en otras palabras, quita las bacterias, limpia en este tiempo que necesitamos precisamente libres de virus y bacterias, y buscamos alcohol y cualquier elemento que sea aséptico. En la mirra puede ser o es parte de esos elementos que se utilizan. Ahora, vuelvo y digo, al aceite se le agregaba, en la cantidad que citamos, la mirra, bueno, y los otros elementos de los que algunos vamos a estar hablando. No voy a poder hablar de todos, pero es interesante porque era lo que llaman un astringente natural, y las partes blandas las ayudaba a sanar o a pegar o a reducir. Bueno, y dentro de los perfumes es lo que permite, si no estoy mal, lo que permite que el perfume quede. O sea, todos los perfumes tienen algo de astringente o alguna medida astringente para que pueda o sea, no es como, no sé si tú has tenido la oportunidad de que te echan un perfume y tú hueles, y como a los 5 minutos quieres volver a oler y ya se fue. Lo que permite que ese perfume, ese olor quede, es precisamente ese tipo de astringente o fijador, también se le llama, que es la mirra. Entonces, la mirra es clave para que el perfume quede. Y es interesante también saber una cosa, que la mirra ha estado muy presente dentro de la Biblia. Por ejemplo, tú te acuerdas, no sé si usted recuerda, que uno de los regalos que le llevaron a Jesús cuando era bebé, ¿cierto? Recién nacido, aquellos reyes sabios o magos se presentaron delante de Jesús, y uno de los regalos que le llevaron fue la mirra, ¿cierto? En cantidad, y era algo también bastante valioso, costoso, valorado. De hecho, hay otra escena cuando está en Lucas en el capítulo 7, no sé si puedo mirarlo,
cuando dice, versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ese perfume era lo que se llamaba en la época el mirrón, que era un perfume a base de mirra. Era un perfume muy costoso. Y fue el que trajo esta mujer a los pies de Jesús, pero por ser mirra tenía este componente, era el que también se utilizaba, y tú lo ves también en el contexto cuando él está hablando de que porque él iba a morir y todas estas cosas, porque la mirra y este tipo de ungüentos, o los ungüentos que llevaban mirra, eran utilizados para la preparación del cadáver, ¿cierto? Cuando una persona moría, lo ungían con esto porque era astringente, mataba las bacterias. Ellos no sabían que se llamaba bacteria ni que existía, pero Dios les mandó a que lo hicieran. Y hoy, con el avance de la ciencia, entendemos que lo que se estaba tratando era matando las bacterias que naturalmente salen de un cadáver cuando comienza a descomponerse. Entonces, lógicamente el cadáver de Jesús no llegó a descomponerse porque él resucitó, pero hablaba de todo eso, de la muerte y de todo ese proceso que Jesús iba a llevar. Cuando se lo regalan siendo bebé, era algo profético. Mira, tú vas a morir, tú vas a tener un propósito especial de sanidad para este pueblo. Entonces, retomo un poquito, al aceite se le echaba mirra en las cantidades que dijimos para preparar el aceite de la santa unción, o sea, ese aceite que sería especial para consagrar, ese aceite tan especial que simbolizaría la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la plenitud de Dios, la escogencia de Dios sobre esa persona o sobre ese objeto. Por ejemplo, eso se utilizó para los utensilios que se utilizaban en el templo, ¿cierto? Para adoración y todas estas cosas se utilizó. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Dónde cabe esto? Lo que quiero decirte es que cuando tenemos la presencia del Señor, cuando viene el símbolo del aceite, el símbolo de la unción, y también esto significa otras cosas que son importantes. El nivel de presencia, el nivel del Espíritu Santo en tu vida va a depender de todo, de que en tu vida pueda existir todos estos elementos. Número uno, el fuego, todas esas características que tiene el aceite de oliva. La mirra, que nos habla, vuelvo y digo, de fijación, de que eso se mantenga, de que tú no seas de las personas que hoy llega emocionado, me tocó el Espíritu Santo, pero mañana estés igualito, porque es un proceso que debe continuar en tu vida. También es importante que tú puedas entender que el proceso de Dios debe permanecer como la mirra, como la mirra. Otro elemento que hacía parte de este perfume es la canela aromática. La canela representa la dulzura, la eficacia de la muerte de Cristo, que era usada la canela era utilizada para, bueno, todavía hoy, para estimular el corazón débil, ¿cierto? Cuando una persona tiene la presión baja, le dan una bebida de canela para que se le suba la presión. Entonces, aún en el día de hoy todavía se utiliza. La canela de por sí es algo picante, le da un sabor especial a todo aquello que toca, ¿cierto? Le da una diferencia a todo elemento donde él llega, ¿cierto? Como la sal, ¿cierto? Entonces, este aceite que tenía mirra y ahora tenía canela, ya comenzaba a oler, a sentirse de manera diferente. Y usted sabe, hay una expresión entre nosotros que dice, más quebrado que un bulto de canela, porque la canela de por sí, porque es como la corteza de cierta parte de los árboles, es frágil, ¿cierto? Es así como la imagen que teníamos ahí,
es fácilmente convertible no solamente en estillas, sino también en polvo. Y el tema del quebrantamiento, el fácil quebrantamiento, es aquello, porque todo lo contrario del fácil quebrantamiento es una cosa que no se puede cambiar, como una piedra, ¿cierto? Tú una piedra no la puedes transformar, no la puedes manipular, pero el Señor nos lleva al quebrantamiento, o sea, volvernos polvo para poder manejarlo, para poder hacer la obra que Él quiera hacer en nuestra vida. En nuestra vida es necesario el quebrantamiento. Si no existiera el quebrantamiento, nosotros nos mantendríamos. No, si yo creo así y yo pienso así y yo voy a estar así y hasta el fin. Pero cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado, que dice la Escritura que Dios no lo rechaza, es un corazón que fácilmente Dios puede utilizar para Él. Fácilmente puede utilizar para Él. Entonces, mi amado, en tu vida, para tener un nivel de presencia, de unción, necesitas no solamente el aceite, necesitas también la mirra, necesitas también la canela aromática para todas estas cosas, ¿cierto? La canela es extraída de la parte interna de la corteza del árbol. Hay otro compuesto que es la acacia es la parte sí, superior, hay una parte que habla de nuestro interior, pues, quebrantados en nuestro interior, y también la parte de afuera de este tipo de árbol de la canela. Y yo te digo, es importante, en la vida cristiana a veces uno se pregunta, ¿por qué hemos pasado esto? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? Porque era necesario que el Espíritu Santo, así como la oliva, para que pueda salir ese aceite, así también como la canela, ser quebrantado para poder ser manipulable en las manos de Dios. Y yo te digo, en la medida en que tú seas más manipulable en las manos de Dios, Dios hará cosas más grandes en tu vida. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay cosas que tal vez tú has querido cambiar en tu familia. Yo quiero cambiar, por ejemplo, esta corriente o esta costumbre del trago, el alcoholismo en mi familia. Yo quisiera cambiar, y a veces, muchas veces, como queremos cambiar las cosas a los trancones, ¿cierto? A los palazos, y dando órdenes y armando show, y yo órdenes. Aquí nadie más se toma un trago en esta casa, y si traen trago te los echo a la basura, a las malas. Pero cuando nosotros tenemos la unción, cuando tenemos ese aceite, esa sensibilidad, esa facilidad, cuando hemos sido quebrantados como la canela, cuando tenemos la oportunidad de ser como la mirra para conservar todo esto, vamos a tener las palabras correctas para producir cambios en las personas. No es a la fuerza, como dice la Escritura, no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Entonces, el Santo Espíritu, a través de la unción, va transformando, vuelve todo maniable, ¿cierto? Incluso cuando hay de esas bolsas de agua o de vino, las botas esas que usted sabe que se utilizan para cargar vino, cuando una bota de esas se reseca, fácilmente se quebranta. ¿Y cuál es la forma de volver a restaurarla? Con aceite, ¿cierto? Con ese aceite permite restaurar incluso a los muebles, ¿cierto? Hay muebles que están resecos. ¿Y cómo usted le da vida de nuevo? Con aceite. Hay un aceite especial que usted utiliza para darle vida, ¿cierto? Así nosotros necesitamos en nuestra vida para poder mantenernos encendidos. ¿Me entiendes? Si tú eres de esas personas que hoy domingo, después de recibir la enseñanza y la administración y la oración, sí, gloria a Dios, Padre, pero mañana estás reseco, tu nivel de unción, tu nivel de presencia, tu nivel de aceite es muy bajito. Y necesitas una llenura del Espíritu Santo para poder soportar, para poder ser luz a aquellos que necesitan ver y ser dirigidos en tu vida. La acacia aromática se le llamaba también canela de la India, también se utilizaba para este tipo de mezclas, también con un uso médico, ¿cierto? También se utilizaba para darle una cierta propiedad, ese aceite pudiera
¿cómo decirlo?, rechazar. Cuando hay casia, se ahuyentan los insectos, también se utilizaba para alejar las serpientes. Interesante eso, ¿cierto? Entonces cuando tú tienes la unción, no hay insecto, espiritualmente hablando, ni serpiente, no hay diablo que se te acerque, porque la presencia, la unción de Dios está en tu vida, ¿cierto? La presencia de Dios está ahí protegiéndote. Es como más que todo un elemento de protección. Y bueno, está también el cálamo, no lo tengo ahí en mis apuntes, pero el cálamo según recuerdo, era como una especie de alga también, se tomaba de algo de tipo marino, y eso nos habla de profundidad. Para tener este tipo de presencia, nuestra profundidad en el Señor tiene que seguir creciendo. Y esa profundidad implica quebrantamiento, implica flexibilidad, una actitud correcta. Todos estos 5 elementos nos hablan de actitudes, de comportamientos que tenemos que tener para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, y no solamente venga de vez en cuando, sino venga y se quede. Y se quede para iluminar, para traer bendición a todos los demás. Ahora, como pudimos ver, cada uno de estos elementos tiene su razón de ser. Yo quisiera preguntarte, ¿tú estarías dispuesto a pagar el precio de cada uno de estos elementos en tu vida, para que la unción, para que la presencia de Dios nunca se vaya de tu hogar ni de ti? ¿Estarías dispuesto? Bueno, tienes que comenzar abriendo tu corazón y disponiéndote para todos los procesos. Acuérdate, esto es una mezcla. Es como una mezcla de todos estos elementos. Y en tu vida, si tú te das cuenta, debe haber una mezcla de todas estas cosas, del quebrantamiento, del sabor, del ser flexible, ¿cierto? De poder traer un grato olor a los demás, ¿cierto? Toda esa mezcla para que puedas tener una vida grata al Señor. Y cuando esto se da en tu vida, yo quiero decirte, estás viviendo un avivamiento, una etapa especial. Yo quiero contarte, eso ha pasado en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay gente que ha pasado por la puerta. Bueno, hermano Juan, bueno, varios. Y han pasado y han sentido que Dios los atrae a ese lugar. Y se han quedado. Están varias familias que pasaron por la puerta y se quedaron. ¿Qué los atrajo? ¿Usted se acuerda de aquellos muñequitos que estaban, un gato o un perro, y de pronto había alguna cosita así que iba, y de pronto la olían y ellos comenzaban a seguirlo hasta que encontraban dónde estaba la comida? Así es la unción. A veces la sentimos, cómo va llegando, cómo nos atrapa y nos atrae. ¿Y nos atrae a dónde? Nos atrae a Él, porque la unción, el Espíritu Santo, no nos habla de una persona, o que la denominación, o la persona, el pastor, no. Esto nos habla de la persona de Jesús. Y todas estas cosas que nosotros vemos aquí se dieron en Jesús, ¿cierto? Él fue quebrantado, Él es luz, Él es aceite, ¿cierto? Él ha permanecido su mensaje y su transformación en nuestra vida. Y así tiene que pasar en tu vida y en la mía, ¿cierto? Que no solamente nos encendemos, nos avivamos, sino que esto permanece. ¿Y hasta cuándo debe permanecer esto? Bueno, hasta 2 momentos. O que el Señor venga por nosotros, o que el Señor nos llame a su presencia. Amados, la unción de Dios está sobre nosotros. La unción de Dios ha sido derramada, ¿cierto? Cuando Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los enfermos, a predicar el año de las buenas nuevas. Él nos ha llamado y su unción, su aceite está sobre ti. Hace años yo recuerdo, estaba orando y yo sentía un olor a aceite por todos lados, y era la presencia de Dios y estaba allí derramándose. ¿Y sabe por qué se estaba derramando?
porque Él me estaba recordando que había un propósito al que seguir y que cumplir. Yo quiero decirte, el Espíritu Santo en esta hora, a través de su aceite, a través de su unción, yo sé que está derramándose sobre tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo en esta hora está sanando, porque acuérdate, el aceite trae sanidad. Heridas en tu corazón. No puedes seguir, amado, con resentimientos en tu corazón. No puedes recibir lo que el Señor quiere traer a tu vida si sigues con un corazón herido. No vas a poder ser luz si no tienes en tu lámpara aceite. No vas a poder traer sanidad si no tienes los elementos correctos. Y el Señor quiere traerlos a tu vida. Yo quiero invitarte en esta hora a que te dispongas a recibir, que te desconectes de ahí si estás en la cocina, si estás en alguna actividad, y comiences a recibir lo que el Señor